Qué bueno estar de nuevo con ustedes y con un tema que, como el libro de Proverbios, práctica, en la práctica, ¿cómo lo hago? Porque puedo manejar el concepto, puedo manejar la idea, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Ese es el tema de hoy, ¿cómo vivo en la práctica la santidad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Porque Dios me ama amar al prójimo, pero lo que debo entender, por ejemplo, en la práctica, que no importa a quién, es el prójimo, no importa cuándo, no importa dónde, no importa el costo. Ese es el amor genuino, esa es la santidad que Dios quiere que apliquemos cuando decimos amar al prójimo. No miramos a quién, no miramos el cuándo, no miramos el costo, es ayudar al prójimo. ¿Bien? Entonces, no olvidar que todos los hombres fuimos hechos a imagen de Dios. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Ahora, hay un pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 10 que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a la iglesia. Pero Dios nos indica aquí, debemos ser personas que hagamos bien a todos, a todas las personas, al enemigo, al vecino, a todas las personas que sean distintas de mí, es mi prójimo, ¿bien? Mayormente a la familia de la fe. Jesús tuvo esa visión de ayudar a todos sin mirar a quién, no andaba preocupado si era así o era así, él simplemente hacía el bien. Ahora, debo entender yo algo sobre la relación con mis hermanos, con los otros creyentes. Y en el Romanos capítulo 12, les voy a leer, Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13, dice lo siguiente. Porque con el corazón, 12, capítulo 12, versículo 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted piensa, esto es en esencia cómo Dios espera que nos comportemos como cristianos. Aquí hay muchas cosas que se están diciendo y me gustaría hacer un repaso. Por ejemplo, amaos, primero que nada debemos amarnos con un amor de hermanos, amor fraternal. Y aquí hay algo que debemos considerar, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ¿qué debo, cuando yo digo amar a mis hermanos, debo honrarlos a ellos? ¿Cómo los honro? Prefiriéndolos. No voy a preferir a alguien que esté fuera de, sino voy a preferir a mis hermanos, voy a honrar a mis hermanos. ¿Con quién me voy a juntar? Con mis hermanos. ¿Cuáles son las actividades tuyas? Bueno, tenemos esto, tenemos lo otro, y siempre en la iglesia, siempre alrededor de la iglesia. Es muy extraña la actividad que tengamos nosotros como familia, actividad fuera de la iglesia. Es muy extraño. ¿Me entienden? Entonces nuestra actividad se circunscribe a lo que es la iglesia. Estamos honrando a los hermanos, dando honor a nuestros hermanos. ¿Me entienden? Por eso siempre tenemos el deseo, el anhelo de que nuestra casa sea ocupada y visitada por los hermanos cuando hacemos actividades. Nos encanta, nos da paz de que mis hermanos puedan participar de lo que Dios nos ha entregado a nosotros a administrar. Entonces, amados los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiere a tu hermano, no a otras personas. En lo que requiere diligencia, esto no es para el flojo, requiere diligencia, activos, no flojera, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, siempre sirviendo al Señor, ferviente en espíritu. Gozosos en la esperanza, nos trae gozo la esperanza, sufrido en la tribulación, vamos a sufrir, con lágrimas, con lo que sea, ¿cierto? No estamos exentos de la desgracia. Constantes en la oración, eso nunca hay que dejar de hacerlo, constantes, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor?
que debemos hacer varias cosas. Por ejemplo, el amor fraternal. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sigue el versículo, pero esa es la parte que me interesa. Es un mentiroso o una mentirosa. ¿Entiende? No podemos aborrecer a nadie. Dice también en el Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo nos van a reconocer como cristianos? Porque nos amamos entre nosotros. Hay un sincero amor, no un amor hipócrita. En 1 Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todos los demás han sido engendrados por Dios. Debemos amar a todos los que han sido engendrados por el Señor Jesús. El capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, cuando violamos este mandamiento, cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos, fíjese, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no por pelea, no por creerme alguien, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Todos mis hermanos los considero superiores a mí mismo. Mi concepto de vida es humildad. ¿Me entiende? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También lo mío y lo del otro. Siempre tengo que tener presente la necesidad de mi hermano. El amor del creyente, el amor fraternal debe ser algo instintivo, algo que sale solo, no tengo que esforzarme. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Lo hemos aprendido de Dios, que nos amemos unos a otros. Romanos 12:20 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra de Dios insiste en ese punto. 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, si Dios te concedió tener bienes de este mundo, compártelo con tus hermanos. Compártelo con tus hermanos. Porque de otra forma, dice la Biblia, dice el pasaje que le cité recién, cierras tu corazón contra tu hermano. Y te pregunta, ¿cómo muere el amor de Dios en ti si no eres capaz de amar a tu hermano, de atender las necesidades de tu hermano, de ver qué necesita tu hermano? ¿Cómo lo harías? ¿Qué explicación le darías a Dios? ¿Me entiendes? Entonces, nuestra relación con los demás creyentes se basa en Romanos 12, 10 al 13. Entonces debemos mostrar el amor real, genuino. Debemos tener ese amor, esa preocupación por nuestros hermanos. Y también, como les dije recién, preferirnos entre todos nosotros. En cuanto a honra, el amor fraternal debe ser hecho con humildad. Romanos 12:3 dice, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, no nos creamos ser alguien. Por ningún motivo nos creamos ser alguien. No creo que sea una buena forma de vivir. No se crea nunca que usted es alguien. No, es que usted aquí, no. No se crea ser alguien. Simplemente viva como Dios quiere que usted viva. ¿Bien? Entonces cuando la Biblia habla de ser diligente en este amor fraternal, no habla de no flojear.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu. También Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Nadie te dice que hagas más de lo que tú puedes hacer. Nadie te dice eso. Recuerde la oración que la ofrenda que pidió la Iglesia Bautista Trinidad a través del pastor Samuel Sánchez, ¿se recuerdan? ¿Qué tenían que hacer ellos? Juntar una cantidad de plata. Solo no podían. ¿Qué hicieron? Pidieron. ¿Qué hicimos nosotros? Participamos. ¿Entienden? No dimos lo que se necesitaba, pero participamos. Y otras iglesias completaron todo. Entre varias iglesias completamos lo que esa familia necesitaba. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces pensamos y nos ponemos metas tan altas. No podemos. ¿Me entiende? Cuando nosotros comenzamos con David a hacer filmaciones, era la cámara, eran unas luces que él improvisó, y empezamos con lo que teníamos. Ahora tenemos otras cosas que iluminamos, tenemos cámara más grande, tenemos comodidades, ¿me entiende? Pero tenemos que hacerlo todo según nuestras fuerzas. Entonces, para llevar una relación armoniosa, que agrade a Dios con los demás creyentes, con los demás hermanos, debemos mostrar amor fraternal. Debemos preferirnos los unos a los otros. Debemos ser diligentes. Hay personas, no estoy criticando, pero usted cree que todos tienen reconocimiento por lo que usted es. ¿No? Hay personas que ni siquiera le hacen una invitación a una actividad que es familiar, pero a usted lo excluyen por el solo hecho de que no hay buena voluntad para usted. Pero cuando han necesitado, ahí hemos estado. ¿Me entiende? Entonces, nosotros no podemos responder con la misma moneda. No, no paguemos a nadie mal por mal. Al revés, mal y le damos bien. Esa debe ser la tónica de nuestra vida. Preferirnos, ser diligente, no flojos. Fíjese que dice Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy día vimos un día bonito y dijimos vamos a grabar fuera. Se lo propuse a David, David aceptó y nos instalamos aquí afuera para hacer la grabación. ¿Me entiende? Y lo podemos hacer mientras esté el sol con cierta predominando. Pero si el sol empieza a ser nublado, aquí créanme que hace mucho frío. ¿Me entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el trabajo mientras tengamos tiempo. Usted dirá, soy joven, no sabe cuánto va a vivir. Usted dirá, soy joven, pero no sabes de qué te puedes enfermar. Usted dirá, soy joven, no sabe lo que viene mañana. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo hoy día. Hoy día. No hay nada más importante que servir al Señor. Servir al Señor, porque de Él mana la vida. Él tiene en su mano el corazón del rey y lo inclina hacia donde quiere. En Él está la pobreza y la riqueza. En Él está todo. ¿A quién sirves? Es lo que debemos pensar nosotros. Y si yo sirvo al hermano, recuerde, el que da al pobre, presta a Jehová. ¿Se recuerda? El que da al pobre, presta a Jehová. Entonces imagínense qué hermoso si lo entendiéramos mejor ese pasaje. Entonces, para amar a nuestros hermanos, para vivir una correcta relación con los demás creyentes, mostrar amor fraternal, preferirnos los unos a los otros y ser diligentes en el accionar. Fervientes en espíritu. Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu. Ahora, ¿sabe? He conocido a mucha gente, recuerde que tengo ya cierta edad y caminado en lo profesional, en lo empresarial, pequeñas empresas, pero he conocido muchísima gente y he conocido muchas personas de diferentes iglesias. Pero la mayor cantidad de gente es la que ha vivido fracasos y desgraciadamente se ha quedado en el fracaso. ¿Sabe por qué? Porque quedan en las intenciones. En las intenciones. Cuando yo quise casarme, me casé,
Cuando yo quise estudiar, estudié. Y usted dirá, no, pero es que usted no tiene idea cuáles las condiciones que se estudiaba en los años 70, especialmente el 73, cuando yo ingresé a la universidad. ¿Me entiende? Ahí conocí gente pobre. Si yo era pobre, conocí más gente más pobre, pero unos cabros, chiquillas tan esforzados que daba gusto estudiar con ellos. Tan esforzados, tan esforzados. Entonces, cuando me dicen, no, es que los recursos, es pura flojera nomás. Tienen la intención de hacer cosas, pero nunca las llevan a cabo. ¿Por qué? Por la indiferencia, por la falta de dedicación. Todas las empresas, todo lo que son grandes empresas han partido de pequeñas empresas. Los emprendedores, como se conocen ahora, han partido con cositas chiquititas. El otro día veía un reportaje de unas personas peruanas que cómo insertaron la comida peruana en el ambiente chileno. Unas personas llegaron a cocinar aquí, llegaron a lavar platos, empezaron a cocinar y vieron que podían. Se instalaron con un negocito y ahora tienen 3, 4 locales de comida peruana. Y son peruanos. ¿Y qué pasa con los chilenos? Ahora veo a los haitianos, ya no andan mucho a pie, o andan en moto, o andan en bicicleta. Trabajo, esfuerzo. ¿Me entiende? Entonces, no es bueno solo las buenas intenciones. En el hogar hay proyectos. En la iglesia hay proyectos, en el trabajo hay proyectos. Como padre, madre, hay proyectos. Pero, mire, buenas noticias siempre uno tiene de parte de la familia. Nos puso un mensaje uno de nuestros nietos y nos dice, ¿sabe? Lo que he ganado lo he invertido en herramientas. ¡Qué alegría! Me emocioné. No dije una palabra yo, pero me emocioné pensar que hay interés en crecer. Las herramientas son parte del hombre, de hacer cosas, de fabricar cosas, de arreglar cosas. Me alegré muchísimo, muchísimo, porque ahí hay proyectos y se está llevando a cabo. Estoy invirtiendo mis pocos recursos en lo que necesito. ¿Se da cuenta? Jovencitos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Usted ve a gente exitosa por la calle, ve a gente exitosa en la televisión. Pregúntele cuántos fracasos tuvieron y cómo se tuvieron que levantar y cómo siguieron adelante, cómo perseveraron. Como dice la Biblia, empezaron a cegar si no desmayamos. 1 Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Saber hacer las cosas. Aprender a hacer las cosas. ¿Me entiende? No quedarse con el no sé, con el no puedo. No, esas son debilidades que nunca te van a conducir a ningún lugar bueno. No te van a servir. Entonces, en lo que es también el Evangelio, necesitas esforzarte. Si tú crees por saber versículos y por ser una persona que va a todas las reuniones, ¿todos te van a aceptar de buenas a primeras? No. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Entonces, tenemos que entender que ser ferviente el espíritu, vas a recibir rechazo. Una persona que quiere cambiar su vida y ser más como Jesús, vas a recibir rechazo. Vas a tener que luchar por salir adelante. También, cómo vivo con los demás es sirviendo al Señor. Servicio total, sin reserva. Cuando salimos nosotros a predicar afuera, ¿cierto? A evangelizar, pregúntese, ¿cuántos van con espíritu ferviente? ¡Ferviente! ¿Cuántos van porque los llevan los papás o alguien? ¿Cuántos van arrastrando los pies y cuántos no van? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, para servir al Señor, tienes que decir, voy a servir al Señor. Es mi decisión de vida. Mi decisión de vida. Fíjese en Romanos 12:11. Dice, sirviendo al Señor. La palabra que se usa aquí, douleuo, no sé, del griego,
Es servicio de un esclavo. Romanos 12:11 usa la palabra que significa servicio de un esclavo, sirviendo al Señor como esclavos, no como señores, no cuando tú quieres. Para vivir en armonía entre los hermanos, debemos estar sirviendo al Señor fervientes en espíritu. Y como les decía anteriormente, ¿cierto? Mostrando amor fraternal, prefiriendo los unos a los otros, ser diligente, fervientes en espíritu, para servir al Señor. Un servicio total, sin reserva. Un llamado a revisar las prioridades que tenemos en la vida. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué es lo más importante? No pecar. Vas a fracasar. Vas a fracasar porque en algo vas a pecar. Y no significa que no le demos la lucha al pecado, pero lo más importante es servir a Dios. Servirle a Él. Él debe ser servido, no tú. Entonces, revisemos nuestras prioridades. Yo las reviso. Si realmente estoy dedicando el tiempo suficiente. Y nunca es suficiente el tiempo. Siempre falta el tiempo. Hay tantas cosas. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Escuchó? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Jesús, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, si usted se mira y dice, no, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero hacer esto, póngase a disposición de Dios, como lo dije en un mensaje anterior, póngase a disposición de Dios. Y Dios lo va a usar con la potencia de Él, no con su potencia. ¿Me entiende? No con su potencia. Entonces, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ojalá, ¿cierto?, cada uno de nosotros tuviéramos esa convicción. Otra actitud que debemos tener para vivir bien con los hermanos es gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Es cierto que en la vida hay problemas, hay situaciones que no son gratas, pero eso no nos debe achatar, no nos debe entristecerlo. Simplemente tenemos que poner la vista en las cosas de arriba, no las de abajo. Y arriba está la esperanza, arriba está nuestra promesa. Yo no le digo que no llore, pero no se deje llevar por eso, ni se entristezca de tal manera que deje de servir al Señor. Deje de ser útil para el Señor. Entonces, dice Romanos 8, 24, 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué me pide el Señor? Paciencia. Espera. Espera, leo de nuevo porque me comí una frase. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que se ve, lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, hermano, gozosos en la esperanza. Tenemos la esperanza de ir al cielo, tenemos la esperanza de vivir en esa ciudad celestial. Tenemos la esperanza de estar con Jesús, con Dios, con los apóstoles, con todos los cristianos. Tenemos la esperanza de tener un cuerpo nuevo. Tenemos la esperanza de que ya no haya más muerte, no haya más envejecer. Vivimos en base a esperanza y esa esperanza nos debe mantener llenos de gozo. Y mi hermano que está al lado tiene la misma esperanza y el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano. Así vivimos, ¿cierto?, armoniosamente. Dice también 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted cree que estamos haciendo esto porque estamos sobrepasando la pandemia? No. Sabemos que el trabajo de Dios no es en vano. Tal vez alguien en algún lugar del planeta, algún día va a encender su televisor, se va a meter a YouTube y va a ver un mensaje
y va a recibir al Señor Jesús. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Me entiende? Porque ahora si usted mira la cantidad de visitas, la cantidad de esto y lo otro, podríamos decepcionarnos, pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando en servir al Señor. ¿Y cuál es mi tarea? Alimentar a la congregación. ¿Y qué estamos haciendo? Alimentando a la congregación. ¿Me entiende? Para que salgamos fortalecidos de estos problemas. En Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha puesto una labor. Y esa labor tiene que ver con lo celestial, con lo espiritual, con el cielo. Tiene que ver con la iglesia. Ojo, con mezclarnos en temas que no corresponde a eso. Ojo con opinar sobre cosas que no tienen que ver sobre nuestra labor. Nuestra labor es la fe, nuestra labor es vivir la esperanza, contagiar a otros con la esperanza, enseñar de Cristo a otros, no dar nuestras opiniones. Ojo con eso. Bien. También viviendo cordialmente con los hermanos es perseverar en la tribulación. Hay una familia que está en tribulación ahora, ¿por qué? Porque han perdido a un ser amado, un ser principal en la familia. ¿Me entiende? Ahora Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Es tan mala la tribulación? No, no se enseña. La tribulación produce paciencia, paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, tenemos que tener claridad en eso. Estamos atribulados, pero no vencidos. Estamos atribulados, pero no caídos, no derrotados. Sí, la estamos pasando mal, pero tenemos esa esperanza. Tenemos que perseverar en la tribulación, en los problemas, perseverar. Bien. Ahora, otra forma también es constantes en la oración. El grupo de los domingos de los varones ha seguido orando los domingos en la mañana. Ya que el hermano David no está, encargué al hermano José Marambio que se hiciera cargo de la coordinación. Él aceptó gustosamente hasta final de año. Vamos a ver lo que ocurre hacia más adelante. Bien, entonces tenemos que ser constantes en la oración. El grupo de damas se reúne los martes a través del teléfono y oran también. Y cada uno en su casa está orando. Debemos ser constantes en la oración. Un par de pasajes nada más. Hechos 1:14 dice, perseveraban unánimes en la oración y ruego. Unánimes, unidos, unidos. ¿Entiende? Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Primera Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué dice Dios? Ora en todo lugar, pero quiero que vengas a mí sin ira, sin peleas, con manos santas, que no han hecho nada incorrecto tus manos. ¿Se da cuenta? Gozosos en la esperanza, perseverar en la tribulación, constantes en la oración y dar a los demás también. Dios es dueño de todo. Romanos 12:3 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Entonces, anímese, porque además debemos ser hospitalarios. Hospitalarios. Es ejercer el amor recibiendo personas en nuestro hogar. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar la hospitalidad. Génesis 18:3 dice lo siguiente.
Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Quién eran esas personas? Eran ángeles. ¿A quién va a recibir usted? Piense, piense. Hebreos 13:2 dice lo siguiente. No olvidéis de la hospitalidad, el 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Es lo que Dios nos está diciendo. Fíjese, les voy a repetir un poco, hacerle un resumen. La santidad es la práctica. ¿Cómo practicamos la santidad? Recuerden, no importa quién, cuándo, dónde y el costo. Ese es el amor genuino. Gálatas 6:10 nos dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí le decía que tiene que haber un equilibrio entre la familia de la fe y las demás personas. Entonces, ¿cómo me relaciono con los demás creyentes? Dijimos que Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13, decía lo esencial, y lo quiero repetir porque es importante, hermanos, que lo consideremos. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso se lo fui comentando uno por uno. Mostrar amor fraternal, honrar a los hermanos prefiriéndolos, fervientes en espíritu, hermano, sirviendo al Señor, un servicio total, dedicado al Señor, gozosos en la esperanza, perseverando en la tribulación, dar a los demás, hospitalarios. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en el cielo? Recibir recompensas. Y ojalá Dios dijera a todos nosotros: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que, por favor, crea al Señor, crea al Señor. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.